pues si os parece empezamos esta última parte ya de la jornada y la verdad antes de empezar esta mesa redonda, esta moderación de dos grandes personas que ahora os voy a presentar, sí que quisiera, bueno, en primer lugar agradecer a la organización y en particular a Vane Esteva y a todo su equipo, porque, bueno, en primer lugar, si todo esto funciona es porque hay gente detrás que lo lleva, ¿no? Y es la gracia precisamente de estas cuestiones que tienen que ver con la digitalización, ¿no? Que no todo es hierro y que no todo son máquinas, ¿no? Sino que detrás hay personas, ¿no? Y en segundo lugar, agradecer también a todos los que nos estáis siguiendo en estos momentos, ¿no? Ahora está viendo también en el chat que en principio nos seguís desde Ecuador, Chile, Granada. Bueno, agradeceros que nos estáis siguiendo porque la verdad tiene mérito, después de toda la jornada y siendo las 6 de la tarde, que estéis ahí aguantando, la verdad es que tiene su mérito. Así que muchísimas gracias por estar aquí y sin más dilación, tengo el honor de presentaros a Juanmi Muñoz y a Carmen Fernández. La doctora Carmen Fernández es presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Educación. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Y también tengo el placer y el honor de presentaros al señor Juanmi Muñoz, que es codirector del Observatorio de Innovación Tecnológica y Educativa de ODITE, entre otras muchas cosas. Buenas tardes, Juanmi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, saludos a todos y a todas. Sí, muy bien. Vamos a ver, fijaos, con ellos habíamos trazado un pequeño plan de hacer pues una mesa que sea lo más fresquita posible y además que sea bien entretenida, como también podamos trabajar y aportaros algunas ideas, algunas pequeñas ideas más de todas las que se han aportado hoy, ¿no? Y con ellos habíamos convenido sobre todo tratar lo que se ha puesto en el título, ¿no? El desarrollo de la competencia digital del profesorado, una cuestión urgente, pone el título, ¿no? Fijaos, una cuestión urgente. Y fijaos si es urgente, que hemos estado también ayer en el Consejo Escolar de Cataluña, pues también se trató, una de las líneas también se trataba la digitalización de la educación y hoy trabajamos de manera mucho más amplia todo lo que tiene que ver con la competencia digital docente. Con ellos yo les había pedido y hemos estado trabajando cuando hicimos el plan de la mesa, el hecho de poder cuestionar desde su mirada, desde su reflexión, desde su ámbito de experiencia, de dónde venimos y dónde estamos y por lo tanto cuál es su mirada, cuáles son sus reflexiones, pensamientos y que nos hagan un poco también de autocrítica, porque esto es lo que queremos también al final de la mesa de hoy, ser un poco autocríticos, ¿no? Porque fijaos un poco la importancia que llega a tener que buena parte de la formación en muchos casos se hace desde la parte de la universidad y creo que desde aquí también tenemos que hacer una parte muy que la haremos al final, tenemos que ser bastante en este sentido autocríticos, ¿no? Pero yo sin más les cedo la palabra a ellos y si quieres, Carmen, te cedo la palabra y que puedas explicarnos un poco, bueno, cómo lo veis desde el ámbito de las facultades de educación, en este caso, de dónde venimos y en dónde nos encontramos en estos momentos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, Juan, y un placer, y a todos los compañeros, amigos muchos y profesionales de la educación que nos siguen desde todo tipo de lugares. Felicitaciones por esta nueva edición y sobre todo también por el tema central de este foro, ¿no? Que es la competencia digital docente. Efectivamente, antes de decir de dónde veníamos, a mí me parecía esta mañana, pensando también en la intervención con el grupo de trabajo, que efectivamente la competencia digital docente es una cuestión urgente, muy urgente, y por dos razones fundamentalmente. Porque la situación que hemos vivido de crisis sanitaria, la pandemia, ha demostrado, a mi juicio, que todo el trabajo que hemos hecho en materia de digitalización educativa, y esto incluye también la formación de los docentes en el ámbito digital,
ha resultado insuficiente. Yo creo que todos convendremos, ¿no?, en que esta es una realidad. Llevamos varias décadas, ya 2 ediciones de planes de estudio en los que hemos ido integrando la educación digital, la formación del profesorado en este ámbito, y si algo ha destapado la pandemia es que ha sido insuficiente. Tendremos que preguntarnos por qué, ¿no? Y la segunda razón por la que es urgente es porque el sistema educativo de nuestro país y de todos los territorios es evidente que necesita un cambio urgente también, y fundamentalmente un cambio hacia una educación más inclusiva, más flexible, mucho más personalizada, y es obvio, creo que es un elemento en el que todos convendremos también, que la tecnología educativa, las tecnologías educativas van a ser y pueden ser un elemento clave en este cambio metodológico, en ese modelo o en esa educación a la que aspiramos, ¿no? Pueden ser un elemento fundamental para hacerlo viable, ¿no? Por tanto, urge desarrollarlo e integrarlo en los planes de formación y en la carrera profesional docente, y hacerlo de forma alineada, coherente y progresiva, ¿no? Yo creo que estamos en el momento propicio, o en un momento propicio por muchas razones, ¿no? Por esa situación de reforma a la que nos enfrentamos, que evidentemente va también a apoyarse en una reforma o en una actualización de la formación docente. Es un momento propicio también porque ya de unos años aquí las administraciones educativas, las facultades, los profesionales de la enseñanza hemos empezado a trabajar juntos, por lo menos a reflexionar juntos, y existen mimbres para hacer cosas juntos y coherentes. Ángel, ¿no? Y esa autocrítica. Pues yo creo que venimos a nivel de facultades y de formación docente de unas carencias muy grandes, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, aquí en España, en lo que son los grados que conducen al ejercicio del magisterio en infantil y en primaria, los 2 grados que tenemos, nos encontramos con unos planes de estudio que fueron reformados hace 10 años, que no han podido tocarse prácticamente. Los sistemas de calidad y de seguimiento que tenemos ahora mismo vigentes cuando se trata de profesiones reguladas, que están sujetas a órdenes ECI, no permiten y no nos han permitido las administraciones hacer actualizaciones sensibles, importantes. Las actualizaciones que hemos hecho han sido muy limitadas, materias optativas, reajustes en el practicum, en su agrupamiento, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tenemos unos planes de estudio en los que, además de requerir una actualización importante en esta materia, la competencia digital docente no existe en todos los territorios. Es decir, si hacemos un análisis de todos los planes de estudio, nos encontramos en los grados que muchas universidades, sus planes de estudio no contemplan nada, absolutamente nada. Otras lo contemplan de una manera más o menos organizada, con 1, 2 asignaturas, otras simplemente con materias optativas. Por lo tanto, esa supuesta armonización de las órdenes ECI, pues con su inconcreción han dado lugar a que la competencia digital docente, también otras, pues no esté garantizado su abordaje en la formación inicial de maestros, ¿no? Si nos centramos en el máster de secundaria, ya es que es mucho más generalizado. Es decir, en el máster de secundaria, en la orden ECI, salvo una mención en una materia más vinculada al ámbito del currículum, de la organización, de la didáctica general, estas competencias no fueron pensadas, no fueron integradas, ¿no? ¿Qué ocurre en los planes de estudio en los que sí que existen asignaturas? Pues también hay que hacer autocrítica, ¿no? Porque lo hemos abordado con muchas limitaciones, insuficiente, con un enfoque fundamentalmente instrumental, orientado al manejo, al conocimiento técnico de los medios, incluso de las tecnologías más emergentes, pero muy centrado en la parte instrumental del medio y menos en esa transferencia y esa integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza, y ya no digo nada en los ámbitos de las didácticas específicas, ¿no? Creo que tenemos que hacer un análisis también, que se va a hacer en el sistema educativo, de esa interdisciplinariedad y esa transdisciplinariedad que es fundamental
también para el desarrollo de esta competencia digital docente. Tendremos que pensar ahora, cuando revisemos los planes de estudio, cómo abordar la competencia de una manera directa, pero también de una manera transversal, interdisciplinar. En relación a la formación permanente, pues también se puede hacer un análisis similar, ¿no? Nos encontramos con mucho dinero que se ha invertido en la formación en el ámbito digital, en las comunidades autónomas, pero también con acciones muy instrumentales, muy centradas en el manejo técnico de los medios. Estoy hablando de forma general, lo cual no quiere decir que no haya experiencias y sobre todo acciones de formación más bajo demanda o proyectos de innovación bajo demanda de los centros o profesores. Pues todas estas acciones en general yo creo que le han dado un peso muy importante al manejo técnico, al conocimiento de las tecnologías institucionales, corporativas, para aprender a manejarlas, los programas específicos, pero yo creo que no ha habido un marco competencial que aglutine unos planes en este ámbito lo suficientemente potentes y extensivos. De hecho, esta mañana hablábamos de las muchas acciones que se han desarrollado también en todas las comunidades a raíz del confinamiento y del COVID, ¿no? Que quizás tuvo que llegar la pandemia para hacernos saber o entender que la competencia digital docente requiere mucho más que conocer un medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un momento muy oportuno, ¿no? ¿A dónde vamos, Miguel Ángel, o lo dejamos para después? Lo dejamos para después. Vale. Yo te diría que pasemos, sí, un caso a ver a Juanmi, a ver qué nos comenta desde la parte más profesional. ¿Tienes alguna cosa más que añadir, Carmen? Sí, un elemento muy importante que también salió esta mañana, que es que el abordaje de la competencia digital docente en la formación del profesorado no podemos tratarlo de manera independiente de lo que es el perfil profesional docente, ¿no? Hay que hacer un análisis profundo de ese marco competencial del profesorado que necesita en los distintos niveles, en las distintas funciones, y conseguir integrar bien en ese marco la competencia digital, que también lo decía esta mañana, afortunadamente, junto con las competencias de las lenguas extranjeras, son las dos, creo yo, considero yo, del ámbito de la profesión docente, más trabajadas y más desarrolladas, ¿no? Eso es una ventaja que probablemente en otros ámbitos habrá que recorrer para compasarlo todo. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, fijaos, antes de pasar en este caso a Juanmi, la cantidad de cuestiones que nos has comentado, ¿no? Carencias, un entorno extremadamente regulado, no homogéneo y sobre todo basado muy en la parte más instrumental y más técnica, ¿no? Entre otras muchas cosas. Juanmi, desde la parte profesional, ¿de dónde venimos y dónde estamos en estos momentos? El micro. A ver, intentaré explicar en 10 minutos 40 años de historia de la tecnología educativa. Está bien, está bien. Digitalización de la tecnología. Porque un poco parafraseando, bueno, diciendo lo que decía, Quintanilla decía que la historia de las civilizaciones es la historia de sus tecnologías. Y entonces, para saber dónde estamos y dónde podemos estar en el futuro, yo creo que va bien hacer un repaso. Intentaré ser rápido y sintético. Sabemos que en los años 70 se empieza a hablar de los primeros procesadores que integran un solo circuito, que son los que forman parte de los ordenadores. Pero en los años 80 es cuando realmente empezamos a oír hablar de computadoras, de ordenadores, y aquí en España sobre todo hablamos del PC, del personal computer. Es en el año 81 cuando IBM fabrica ese primer PC, que entonces era una máquina que pesaba unos 12 a 15 kilos, con lo cual era otra concepción del personal computer o del portátil que tenemos hoy en día, pero sí que es el origen de lo que hoy podría ser un ordenador personal, ¿no? Esto da lugar a que en aquellos años 80 se empezase a hablar de ese concepto de las nuevas tecnologías, porque la carrera de siglas que hemos ido sufriendo a lo largo de estos 40 años, pues ha sido permanente con esto de las NTT, de las TIC, de las TAC, que ahora veremos un poquito de pasada rápida. Lo que pasa es que en los colegios, cuando empiezan a surgir estas primeras máquinas, ni siquiera se planteaba el hecho de que
un ordenador tuviese cabida dentro de una escuela, ¿no? Es verdad que en los años 80 se empiezan a hacer las primeras incursiones en algunos de estos centros más innovadores, más intrépidos, que tenían algunos posibles económicos, porque evidentemente un ordenador de hace 40 años pues era un desembolso bastante significativo. Y es verdad que se empiezan algunas experiencias para aprender programación, que algunos que sois de mi quinta o un poquito menos, habréis oído hablar que es del lenguaje BASIC. Yo cuando conocí aquello me pareció de lo más simple y de lo más sin sentido, porque yo no entendía para qué me servía aquello en una escuela. Pero bueno, dicho esto, la ignorancia es muy atrevida y ya sabéis que a veces pues, juega malas pasadas. El caso es que en el año 80 también se produce un hecho singular muy significativo en educación, que es el lenguaje, la invención del lenguaje Logo por parte de Simon Paper. Porque Paper sostenía que son los propios niños, los propios alumnos los que pueden aprender a usar el ordenador y que el aprendizaje de estos rudimentos informáticos, de lo que se llamaba informática en aquel entonces, les podía ayudar a aprender otros conocimientos. Fijaos que estamos hablando del año 80. Y luego, esta primera experiencia hizo que en algunas, iba a decir muchas, pero no, en algunas escuelas se empezase de manera muy innovadora a hablar del logo de la tortuga, ¿no? Y yo recuerdo cuando estudiaba pedagogía en los años 80, que en clase de tecnología educativa nos enseñaban el logo, ¿eh? Y entonces era una cosa que era fantástica, pero que tampoco acabábamos de verle un poco la utilidad, ¿no? Porque parecía que iba a revolucionar la educación y, bueno, visto con perspectiva, sí que tiene muchas posibilidades, pero en aquel momento nos pensábamos que era el paradigma de la nueva educación, ¿no? Bien, en estas primeras épocas resulta que cuando, con la aparición de Logo, hubiese un incremento de ordenadores en las aulas y que de alguna manera eso fuera la pica de Flandes para la informática educativa, para lo que entonces se conocía como informática educativa. Y otro momento estrella posterior, en el año 84, es cuando aparece Apple, el primer Macintosh 128K, que era el sistema operativo que era visual, que era un entorno WYSIWYG, o sea, lo que ves es lo que sale por la impresora. A mí aquello me impresionó porque yo en el año 85 conocí el primer Mac y quedé prendado de sus maravillas. Cuando poco después, bueno, 11 años después, Windows replica el sistema del 84 de Apple y crea Windows 95. Pero bien, ahí seguimos avanzando en el 85 porque es un momento muy interesante para la informática educativa porque se empiezan a incorporar enseñanzas centradas en la parte instrumental, como también comentaba Carmen, y lo que se empieza a estudiar, pues los cursos que se empiezan a dar son de los primeros tutoriales de lo que se llamaría posteriormente la ofimática, que era una ofimática muy pedestre, pero que poco a poco fue evolucionando, ¿no? Se empezó a trabajar con Framework, con WordStar, con AmiPro, WordPerfect, que muchos de ellos ni existen. Y a los que tenéis una cierta edad seguro que todos os suenan. Pero también se empezaba a trabajar instrumentalmente de base y con Windows. Y Windows ya ahí fue un poco la panacea que después sirvió para mucho. Por lo tanto, cuando esto empieza a suceder, aparte de los lenguajes de programación, Basic, Pascal, Logo, COBOL, etcétera, se empieza a hablar de nuevas tecnologías en el mundo educativo en nuestro país, ¿no? Sobre los años 84-86, la informática empieza a cobrar carta de naturaleza y las administraciones se dan cuenta de que eso tiene un potencial educativo interesante. Por ejemplo, aquí en Cataluña concretamente, en el año 86, se crea el programa de informática educativa, que lo que pretendía era sentar las bases, las líneas maestras de lo que serían la estructura de lo que tendría que ser la informática educativa o estudiar qué potencial y qué posibilidades podía tener en educación. Paralelamente, a nivel estatal, se crean los primeros programas de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, que fueron los proyectos Atenea, Mercurio, y en el año 88 se integran en lo que se llamó el programa de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el PENTIC, que en el 2000, en el 92,
se convierte en el PENTIC, en el CIDEA, Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Educación, que después se convierte en el CENICE, y ahora que tenemos el INTEF. Creo que están por ahí, o están Marta y Javier, o sea que ellos os podrían explicar mejor el origen. Entonces, a lo largo de todos estos años, la informática se trata de distintas ópticas o de distintos frentes, que podríamos resumir en tres. La informática como materia de estudio, es decir, aprender programas, aprender el sistema operativo, aprender cómo se conecta una red, cómo funciona una red. Y en los últimos años, pues con la aparición de Internet, bueno, en los últimos ya desde los años 90-92, la navegación por Internet. La segunda, el segundo frente, el segundo aspecto sería la informática como herramienta administrativa o de gestión, que es la que usa la ofimática aplicada a la gestión para ayudarnos a hacer listas, a hacer actas, a tener base de datos de alumnos, dosieres, documentos oficiales del centro, etcétera, etcétera. Y finalmente la tercera área, la tercera variante sería la informática como herramienta y o como recurso educativo. Desde nuestro punto de vista como educadores es la más importante. Es la más importante, es la más interesante porque es la que hoy día yo creo que está más aposentada en los centros y tenemos más claro que es la que se necesita. Pero, claro, por eso mismo también es la que está costando más implantarla porque supone hacer un cambio metodológico, un cambio de chip en nuestro pensamiento docente. Porque, claro, no dejamos de venir de un modelo transmisivo que es replicante. Es decir, que nosotros cuando hemos sido profes o maestros y hemos ido a una escuela o a un instituto, normalmente lo que hemos hecho es replicar lo que nos han aprendido y lo que nos han enseñado, en una universidad. Y luego hablaremos de las universidades. Pero este modelo yo creo que sigue perviviendo y que tendríamos que ir mejorándolo y cambiándolo porque veremos que ya no es que sea urgente, sino que es una emergencia. Llegamos a los años 90 y aparece Internet. Y cuando aparece Internet, además de hablar de nuevas tecnologías, hablamos de TIC, porque son tecnologías de la información y la comunicación. Despega en los años 90, especialmente cuando nace la World Wide Web, que es esa web hipertextual que nos permite enlazar recursos, páginas, texto, elementos multimedia, vídeo, imágenes, etcétera, ¿no? Y eso fue un gran salto y puso, yo creo que los peldaños necesarios para subir al siguiente escalón, que será el que imperará a lo largo de toda la década. En la década de los 90 también se produce, tanto en las universidades como en los centros educativos, las dotaciones y los planes de dotación, que han ido evolucionando con los tiempos y dependiendo de los gobiernos, pues con más o con menos ordenadores, hasta llegar a los planes 1 por 1, o el UPRU en Cataluña, o un ordenador por cada alumno, que en cada comunidad autónoma después ha ido teniendo distintos nombres. Y después también damos un salto a los 2000 y aquí es donde nos encontramos. En el año 2004, uno de los sitios más interesantes de la evolución de la web y de lo digital, que es la aparición de la web 2.0. En el año 2004, bueno, de hecho es del 99, pero es el Tim O'Reilly el que la hizo popular a raíz de una intervención que tuvo en un congreso, ahora no recuerdo el nombre, pero que fue la clave para dar el paso adelante. También muy relacionado con esto, aunque es del año 96, tenemos el informe de Lors, que todos conocéis o seguro que os suena, el de la educación encierra un tesoro. Y en ese informe ya hablaba de que el siglo XXI la educación deberá transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, porque son la base de las competencias del futuro. Y efectivamente así ha sido y así se va demostrando que cada vez es más real, ¿no? Bien, va pasando muchas más cosas, pero en los años 2010 empieza a aparecer un término nuevo. Un minuto, Juanmi. Perdona. Un minuto. ¿Sí? Vale. Bueno, la aparición de las TAC, que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y que tiene mucho que ver con esa visión que decíamos de la tecnología aplicada a la educación. Bueno, total, que en definitiva llegamos al presente y esas tecnologías aplicadas al aprendizaje y la colaboración y al aprendizaje activo
hace que se empiecen a plantear nuevos cambios en las metodologías y que se empiece a hablar de metodologías activas y que se empiecen a incorporar herramientas y sistemas cada vez más incorporados a las aulas, y se empieza a hablar del concepto de la competencia digital. Hablamos de dos, un poco influenciados por la Comisión Europea. Pero la competencia digital se considera como una de las 8 competencias clave y es una competencia transversal súper importante. En 2017, el INTEF lidera el proyecto de la competencia digital y se va desarrollando hasta este momento que la pandemia ha hecho unos cambios que luego comentamos. Perfecto. Gracias, Juanmi. Vale. Fijaos, tanto uno como el otro, en este caso, Juanmi, has hecho un repaso, el esfuerzo ha sido considerable y te lo agradezco mucho, porque has hecho desde los años 80, me iba viendo incluso desde mi adolescencia hasta llegar hasta aquí, ¿no? Dejarme que sea un poco malo, y esto lo compartimos en el día que lo preparamos, porque en el fondo creo que, como os decía anteriormente, hay algunas cuestiones que a veces no las abordamos o intentamos pasar un poco de puntillas, ¿no? Y que tiene que ver, sobre todo, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Ahora vamos a hacer prospectiva, ¿vale? Vamos a hacer prospectiva. Y en esta apartado de prospectiva me voy a enganchar a una de las preguntas que, fijaos, ya la tratamos el día que nos vimos, ¿vale? Que es lo siguiente. Dando por sentado, y vuelvo a decir que voy a ser muy malo, l'infant terrible, dando por sentado que quizás desde la universidad tampoco somos muy ejemplares en cuestiones tecnológicas, lo digo porque en el fondo yo creo que para empezar tenemos que ser autocríticos también, porque si empezamos a decir que los demás, tampoco hacemos un análisis muy exhaustivo de lo que está pasando en la universidad, porque en estos momentos quien se está poniendo las pilas sobre todo es la escuela. Entonces, para empezar, quien se tiene que empezar primero a poner las pilas es la universidad. Y ahí es donde os lo pongo en bandeja, ¿no? Hay una pregunta, nos lo pone Anabel, que dice, para incluir la competencia digital docente en la formación inicial plenamente de acuerdo en la transversalidad y en la unión en la parte instrumental y la pedagógica, ¿la formación de los profesores universitarios lo permitirá? Lo que decimos, ¿no? ¿O también hemos de pensar y completar la formación del profesorado universitario? Es decir, ¿somos realmente ejemplares para pedir que los futuros maestros tengan competencia digital docente? Porque es aquello que decimos, ¿no? Si quieres que lo sea, primero serlo tú primero, ¿no? Para ser ejemplar, ¿no? A ver, ¿esto cómo se vive tanto desde la función, en este caso, del ejercicio profesional, como desde la visión de las facultades de educación? Carmen. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que esta mañana era una idea que planteaba ya el grupo de trabajo y Mercé. La competencia digital docente no es una competencia necesaria exclusivamente para el profesorado no universitario, al contrario, es decir, ese marco de competencia tiene que contemplar cómo se trabaja en los distintos niveles de progresión y también su concreción en los distintos niveles educativos y también el universitario, ¿no? Todos los profesores, incluso los universitarios de educación, necesitamos esa competencia. Hay que decir que los planes de formación del profesorado universitario han seguido los mismos derroteros que la formación permanente del profesorado, es decir, ha habido desde la implantación de Bolonia pues muchísimas iniciativas y planes específicos para noveles o de formación continua en las universidades, pero en el ámbito de la tecnología ha sido también propuestas instrumentales. También tengo que decir que, centrándome, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Santiago, yo he podido participar como formadora y como alumna de esos planes, pues a veces el profesorado de educación somos el que creemos que menos lo necesitamos y el que menos participa, ¿no? Eso es una realidad. También es verdad
que la situación de fuerza mayor a la que nos ha llevado el COVID ahora mismo nos ha hecho a todos necesitarlo y, vamos, todas las acciones formativas que se están llevando a cabo, tanto a nivel de facultad y de facultades como institucionales, está habiendo una participación masiva porque la necesidad apremia, ¿no? Pero es obvio, volviendo a la pregunta, que hemos, más que pensar en si somos ejemplares o no, que también lo tenemos que ser, tendremos que pensar en que tenemos que capacitarnos, es decir, que tenemos que formarnos para ejercitar esta competencia, trabajarla, sobre todo porque no podemos abordar la competencia digital cuando formamos un maestro pensando que solamente aquellos que trabajamos en tecnología educativa tenemos que ser competentes, ¿no? Es decir, es algo que la tecnología y la competencia tiene que ser transferible a todas las competencias docentes, no solamente a la digital, y todos debemos de predicar con el ejemplo también. La cuestión o lo que más nos preocupa en las facultades, a los decanos y decanas, porque somos conscientes que a nivel de actitudes en estos años, tanto en los equipos directivos como en los claustros, hay una consciencia muy clara de necesidad de evolucionar en el ámbito docente. También es verdad que el ámbito docente, la misión docente en la universidad ha sido denostada estos años, no se ha cuidado, pero no solamente por las facultades de educación, sino por todo el entramado, las universidades, las agencias que se encargan de la evaluación profesional, ¿no? Es decir, realmente hoy en día parece que es más importante cualquier otro tipo de misión que la docente a la hora de progresar en la carrera, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que trabajar y somos conscientes de que va a requerir un cambio absoluto, igual que hablamos de un cambio en el enfoque metodológico predominante en la enseñanza universitaria, en la universitaria también. Es decir, tenemos que ir a predicar con el ejemplo, no solamente en la competencia digital, sino en la forma en la que enseñamos y se generan esos escenarios de aprendizaje en el aula. Y ahí tengo que romper una lanza a favor de las facultades y del profesorado, ¿no? Porque no es posible trabajar con unos modelos de enseñanza más flexibles, más personalizados, en las condiciones en las que estamos trabajando en las facultades públicas. Es decir, con unas ratios elevadísimas, con unas asignaturas que requieren el ejercicio de competencias prácticas que son imposibles de ejercitar por el número de alumnos que tienes en simultáneo, con un practicum muy mermado en cuanto a su forma de abordarlo, con unos espacios nada parecidos a los espacios con los que trabajan los docentes, los maestros en las aulas, ¿no? Entonces, suelto ahí esas ideas, pero bueno, que la respuesta es, Anabel, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Juanmi, ¿cómo se vive esto desde el ámbito profesional? Pues, a ver, yo creo que aquí el problema es que la situación en la que estamos, o sea, hasta ahora, ser competente digitalmente yo creo que era una urgencia, pero hace por lo menos 20 años que yo vengo oyendo que es urgente, ¿no? Que tengamos la competencia digital como docentes, como profesionales. Claro, yo he estado en una universidad durante 20 años que tenías que tener la competencia digital por decreto ley, porque es una universidad virtual. Pero en el resto de universidades esto es más difícil, ¿no? Aún así, es verdad que hoy, a causa de la pandemia, esa urgencia se ha convertido en emergencia, como decíamos antes, ¿no? Y ahora es que es una emergencia, o sea, nos hemos tenido que volver digitales de la noche a la mañana, sí o sí, y no había ninguna excusa. Por lo tanto, si hemos sido capaces de hacer ese salto de la noche a la mañana porque ha habido una emergencia, ¿por qué no hacemos un plan que sea un plan coherente, oyendo a las partes? Y cuando digo oyendo a las partes, digo oyendo a los docentes a pie de aula, tanto en la universidad como en las escuelas e institutos. Porque la tendencia de este país, ya sabéis que somos un poco de quitarnos el muerto y echarle la culpa a otro, ¿no? Y de hecho, cuando en las escuelas o en la universidad a veces, es que estos alumnos cada vez vienen peor preparados porque es que vienen del bachillerato, que es un desastre. Los del bachillerato se quejan, oye, es que estos de la ESO, esto es un desastre, llegan, no saben nada, no entienden nada. Los de la ESO dicen, no, es que claro, es que la primaria, fíjate, y hasta en la primaria dicen, bueno, es que en infantil no saben ni leer, ¿no? Entonces, este modelo replicante también del ciclo, pues hace que tampoco podamos avanzar. Y de una vez por todas yo creo que hay que hacer un plan
de alfabetización digital de país, porque también hay una figura que no suele aparecer mucho, que son las familias, y que ahora, con esta situación del COVID, ha emergido. Es decir, tenemos familias, y aquí estamos ya entrando en un tema de brecha digital también, ¿eh? Porque cuando hablamos de inclusión, cuidado, porque hay familias que pueden tener medios y tienen una tablet o tienen un smartphone, un portátil, pero no son competentes digitalmente, con lo cual es mucho más difícil ayudarle al hijo. Si además es una familia que no tiene medios económicos y que no tiene capacitación digital, pues tenemos un problema doble. Por lo tanto, ese plan de digitalización requiere que contemos con la familia, porque la familia forma parte de nuestro equipo educativo. Por lo tanto, yo creo que es un factor a tener en cuenta a la hora de pensar hacia dónde vamos, ¿no? Porque efectivamente no estamos en una urgencia, ya es una emergencia. Y bueno, en ese sentido hay algunos estudios, ¿no?, que a veces me hacen sonreír, ¿no? Porque os cito uno concreto, que es un estudio de Blink Learning, que es una plataforma educativa, con resultados del año 2019, dice como positivo que el 73% de los encuestados afirma utilizar las TIC en sus clases a diario. Vamos a ver, ¿qué entendemos por utilizar las TIC en clase a diario? Porque claro, si es enchufar el portátil al cañón y proyectar un PowerPoint, pues maldita la gracia. Y desafortunadamente lo que nos encontramos en las aulas, en primaria, en secundaria, fundamentalmente es eso, tristemente. Y a ver, no quiero ser catastrofista, porque es verdad que sí que va habiendo muchas experiencias y cada vez más de utilización de la tecnología de una manera mucho más proactiva y mucho más integrada en la metodología educativa, ¿no? Pero claro, sigue siendo todavía poco, porque como os decía antes, hace 20 años decimos, esto es urgente, planes de formación uno por uno. Y después de 20 años, pues oye, hemos avanzado 2 puntitos, hombre, tal vez podíamos haber hecho algo más, ¿no? Y en ese sentido, no es por defender al profesor universitario, pero es verdad que todos tenemos que ponernos las pilas, ¿no? El profesor universitario seguramente el primero, pero el segundo o el primero y medio tiene que ser el profesor de aula, de instituto o de escuela, ¿no? Bueno, no sé si me he enrollado y me he ido por las ramas. Está bien, está bien, está bien. Oye, quería compartir ahora con vosotros también un mensaje para ser positivos, ¿no? Y en este sentido, dado que se acerca el periodo navideño, ¿no? Y en estos momentos, muchas veces cuando se acercan estos periodos, bueno, pues hacemos muchas veces algún tipo de deseo, ¿no? Carmen, desde las facultades de educación y sobre todo también desde estas cuestiones que tienen que ver sobre cuestiones más universitarias, ¿qué 3 deseos pedirías a los Reyes sobre cuestiones de competencia digital por orden prioritario, ¿no? Es decir, ¿qué 3 cuestiones clave estratégicas crees que serían muy importantes que se pudieran desarrollar o se pudieran llevar a cabo en este sentido desde las universidades en relación a la competencia digital docente, ¿no? Y en este caso también para ti, Juanmi, ¿qué 3 cuestiones prioritarias pedirías a los Reyes en este caso para la competencia digital docente en el ámbito profesional, ¿no? Carmen. Pues sí, la primera que yo pediría sería que las facultades de educación y ahí pues todo el staff, ¿no?, de profesionales y expertos fuéramos capaces de llegar a un consenso y a una visión lúcida sobre las competencias profesionales de los docentes, ¿no? Lúcida y flexible y después que nos permita también llegar a un encaje de organización curricular actualizada en el que las competencias digitales sean un elemento transversal y central, ¿no? Creo que sería el primer deseo. El segundo deseo, pues yo le pediría a la administración, al ministro de Universidades, a la CRUE, a los rectores, que
que nos permitieran introducir cambios en las figuras docentes que tenemos en las facultades de educación, cambios en la figura de asociado, la introducción de alguna figura como el profesor vinculado, que en Cataluña la estáis experimentando, que nos permitieran en las facultades llegar y tener una interacción mucho más fluida con la práctica, con el mundo de las escuelas, ¿no? Porque realmente el desarrollo de esa competencia depende mucho del ejercicio de esa competencia, de la investigación, de la experimentación, ¿no? Y luego, ¿qué pediría? Pediría recursos, es decir, que pudiéramos tener el lujo en las facultades de tener laboratorios especializados, aulas flexibles, innovadoras, emergentes, que nos permitieran de alguna manera liderar un cambio también en los modos y en las arquitecturas escolares. Y eso tiene mucho que ver también con los medios, ¿no? Pediría esas tres cosas, ¿no? Quizás, Carmen, me hacías pensar en una idea que ya se lleva hace tiempo madurando y que sería muy importante también que desde las facultades de educación pues los profesores universitarios pudieran bajar mucho más a la escuela. Mucho más a la escuela significa que quizás su jornada laboral no sea del todo tan universitaria, ¿no? Y que la pudieran, en este caso, compartir con el día a día en la escuela, ¿no? Y por lo tanto, con algún proyecto en la escuela, y por lo tanto que tengan mucho más conocimiento de aula y mucho más conocimiento del pie de aula, ¿no? Porque el ámbito universitario muchas veces pues, vive en un mundo, muchas veces nos critican esto, ¿no? Que vivimos en la nube, ¿no? Nunca más bien dicho, y que no sabemos bien lo que es lo que ocurre, que esto no es cierto tampoco, pero que quizás ayudaría mucho que el profesorado pudiera tener un contacto mucho más directo con profesores o con escuelas y proyectos y compartir ahí, en este caso, al aprendizaje incluso pedagógico, tecnológico y del día a día, ¿no? Muy bien. Juanmi, ¿qué tres cosas le pides a los Reyes? Yo puedo pedir una previa. Esto sería el tío. Como somos No. catalanes, siempre aprovechamos el tema, ¿no? No, digo porque a mí hay una cosa que me parece fundamental, que es tener una ley de educación de una vez por todas consensuada. Llevamos 8 leyes educativas en los 40 años que hemos dicho. O sea, ya está bien, ¿no? Y a mí eso me parece muy grave y muy preocupante, porque, claro, significa que cuando volvamos a cambiar de gobierno tendremos la novena. Y esto es sin parar. Pero bueno, al margen de eso, que yo creo que sería fundamental, hay una parte que me parece que sería relevante y que tiene que ver con la formación del profesorado. Pero la formación del profesorado no al uso. La formación del profesorado se ha gastado muchos dineros en estos 40 años. Las administraciones han gastado mucho dinero. Y yo creo que se ha malgastado, porque la formación ha sido una formación vertical. O sea, todo el mundo tenía que hacer la misma formación sin tener en cuenta ni las necesidades ni los intereses de las escuelas y de los docentes, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un plan de formación por itinerarios, que esto alguna vez, Miguel Ángel, fíjate años que habíamos comentado esta idea, ¿no? Sí, sí, y esos itinerarios que se puedan adaptar, que sean flexibles y adaptables a esa necesidad y a esa realidad. Seguro que sería mucho más efectivo, eficaz y rentable para los fondos de las administraciones. Bueno, la formación. Después hay otro tema que es externo, pero que es muy importante, es la conectividad. Uno de los mayores problemas que encontramos en los centros, y estoy hablando de primaria y secundaria, en la universidad no sé ahora cómo está la cosa, pero en primaria y secundaria cantidad de centros tienen problemas de conectividad. En cuanto se conectan más de 6 dispositivos, saltan las wifis, no funciona o a los dispositivos les pasa alguna cosa. Quiero decir, esta parte hay que resolverla. O sea, si la tecnología no es invisible, al final la tecnología es un incordio. Y yo creo que ese tema de la conectividad o del dispositivo tendría que ser el segundo deseo a concretar. Y el tercero sería hacer un plan autorregulado. O sea, un plan que cada centro pueda personalizar y que pueda autorregularse. Porque muchas veces es verdad que hacemos muchos planes. Aquí en Cataluña llevamos muchos años haciendo el plan, ¿cómo le llamamos? El plan de informática, no, el plan TAC, ¿vale? Y hay
no hay muchos centros que lo tengan completo. Hay algunos que lo tienen completo y hay una parte ínfima que lo tiene completo y que lo implementa. Y hay 0,0 no sé cuánto que lo revisa. No sé si me explico. O sea, autorregulado en el sentido de decir, lo que programo, lo hago, lo reviso, lo mejoro y vuelta a empezar, ¿no? Pues eso me parece que es fundamental y que no hacemos en este país, pero no en la escuela. En general, somos poco de planificar. Y en la escuela sería un buen momento para aprender a planificar. Y el plan autorregulado pues, podría ser una propuesta. Así que ese sería mi tercer deseo, sin contar la ley. Muy bien. Vamos a pasar a ver si tenemos alguna pregunta también de la gente que nos está siguiendo y que están teniendo también ahí el tema, no sé. Sí, tenemos un par de preguntas en Mentimeter. La primera va dirigida a Carmen y es sobre las posibles sinergias entre competencia digital docente y Practicum. Y pregunta cómo se podría mejorar la competencia digital docente en formación inicial a través del Practicum y durante el mismo. Y la segunda es un poco más en general y pregunta que cómo plantearíais el plan de desarrollo de la competencia digital docente. Muy bien, pues actualmente el Practicum se ha visto, bueno, el Practicum hay que mejorarlo, ¿eh? Tenemos que cuidarlo, nos tienen que dotar de condiciones que nos permitan hacer de eso una experiencia óptima de formación y actualmente no las tenemos, ¿no? Pero actualmente el Practicum se ha visto muy afectado por la pandemia y por los confinamientos, ¿no? Es decir, que el Practicum en esta situación, el año pasado algunos Practicums no se tuvieron que cortar en el momento en que nos confinaron, hubo que hacer un esfuerzo por continuar esos practicums, cada uno desde su casa, apoyando al profesorado, los alumnos en prácticas, al profesorado en ese readaptarse al escenario, es decir, que fue un ejercicio y este año estamos con un practicum que se está viendo muy afectado también por la situación. Alumnos que están en las escuelas, que las escuelas de repente pues entran en una situación de cuarentena, se van todos para casa, vuelven, ¿no? Es decir, yo creo que la competencia digital en el practicum, como todas las competencias profesionales, ¿no? Es el momento por excelencia en el cual ejercitar plenamente estas competencias, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Pues yo creo que no podemos vincularlo exclusivamente al practicum, lo que tenemos que intentar es que en los grados y en el máster de secundaria desde el inicio haya una forma de vincular la enseñanza al contexto de la práctica. Estamos intentando desde la conferencia, también en diálogo con el propio ministerio, con las comunidades autónomas, cómo articularlo. Antiguamente las escuelas anejas permitían esto, pero la cuestión es cómo podemos intentar esas competencias, pues la ejecución plena en el practicum, pero también la observación, el análisis, ¿no? En otras fases previas. Es evidente que el practicum y sobre todo cuando hablamos de las memorias o de los proyectos de intervención en los practicum 2 que son más aplicados, pues obviamente se podría mejorar muy mucho si en esas guías y en ese proyecto que planteamos de intervención educativa la tecnología educativa fuera un elemento necesario, ¿no? Es decir, que todas esas intervenciones de alguna manera contemplaran en esos diseños y luego cuando se llevan adelante en las aulas, pues mediante el diseño de una situación de aprendizaje, de un material, etcétera, pues estuvieran atravesadas por la tecnología. Igual que pedimos que se diseñe y se ponga en marcha pues una actividad educativa, pues podríamos también hacer que la tecnología educativa fuera un elemento necesario en todos esos procesos. Y eso no implica estar a distancia, es decir, en cualquier tipo de actividad profesional de un docente, la tecnología puede ser un recurso perfectamente movilizable. Juanmi. Bueno, si queréis yo contesto a la del plan de desarrollo. A la general del desarrollo, sí. Sí, porque bueno, va un poco en la línea de lo que comentaba, O sea, un plan de desarrollo de la competencia digital docente tiene que ser un plan de país, evidentemente centrado en la escuela, ¿no? En la escuela o en las instituciones educativas, escuela-universidad. Porque también es verdad que los puentes universidad-sistema educativo es más bien escasa, desgraciadamente. Entonces, yo creo que primero eso hay que tenerlo claro
hay que crear una comisión de base, no de los expertos que no han pisado un aula en su vida y que han leído mucho, pero que no saben que cuando conectas la wifi resulta que peta porque no tiene suficiente capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer ese plan requeriría de crear como las bases mínimas, cuáles serían las competencias digitales, las competencias mínimas exigibles, ya no digo básicas, las mínimas exigibles, las minimísimas, y a partir de ahí construir esos itinerarios. Y esos itinerarios adaptables a cada realidad de cada nivel educativo, de cada centro educativo y de cada equipo educativo. Léase universidad, instituto, escuela o incluso en las guarderías, ¿no? Las guarderías menos, pero bueno, la verdad es que yo creo que primaria, secundaria y universidad sería fundamental. Muy bien. Escuchar, yo creo que hemos llegado al momento justo también. No sé si tenemos alguna pregunta más, pero creo que si hay alguna cuestión que queráis también añadir, alguna cuestión más que queráis poner de relieve, si no, lo dejaríamos aquí. Y yo os agradezco muchísimo, Carmen, muchísimas gracias, un placer y un honor conocerte y haber tenido contacto contigo también. Y Juanmi, como no, gracias también por haber participado en la mesa redonda y sobre todo por vuestras aportaciones. Ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos vosotros que nos habéis seguido hasta ahora, y le cedo la palabra también en este caso a Mercè como coordinadora del FIET XS 2020. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bien, gracias Miguel Ángel, muchas gracias Joanmi y Carmen, que te hemos hecho obligado a hacer una doble sesión de trabajo en un viernes, pero en todo caso, bueno, pues muy interesantes todas vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado esta tarde en las dos sesiones, en el panel de expertos más de corte político y más desde la perspectiva de la formación y del desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que como grandes conclusiones del día de hoy, es evidente que no podemos obviar la competencia digital en el perfil profesional del profesorado, tanto en el que estamos formando como en el que está en ejercicio, que es necesario tener algún tipo de herramienta que nos permita determinar el nivel de desarrollo de esta competencia digital y, por tanto, esta es una cuestión que tenemos en este momento sobre la mesa. Desde la perspectiva del Ministerio y en parte también de la Generalitat como comunitat autónoma que ha participado en el proceso, ellos plantean tener un marco general de competencia digital para todo el Estado español y después un proceso de certificación, pero como ellos mencionaban también, veremos cómo las comunidades autónomas toman esto y en todo caso aquí tenemos una doble responsabilidad que una tiene que ver más con el contexto político y de las consejerías de educación y el propio Ministerio y otra tiene que ver con las universidades porque nosotras tendremos que tener la atribución y la capacidad de también certificar esta competencia digital, o bien incorporada en los planes de estudio, pero mientras no la tengamos incorporada tendremos que buscar fórmulas complementarias para poder desarrollar desde el punto de vista formativo esta competencia y poder acreditar y certificar que realmente los estudiantes la han desarrollado en el nivel adecuado. No acaban de dejar claro las administraciones si realmente acabarán exigiendo o será un meritaje el ser competente digital. Yo creo que a estas alturas, y me permito aquí aportar mi visión particular, deberíamos tener claro todos ya que es imprescindible que el docente sea competente digital de cualquier nivel. Lo decíamos, Carmen, lo decías tú, lo decía yo también. Jaume también ha hecho mención a esto en algún momento. Yo creo que es fundamental que todos los profesores sean competentes digitales. En otro perfil profesional no se entendería que este profesional del siglo XXI no cumpliera con todas las competencias que se supone que tendría que tener atribuidas, ¿no? Y aquí aún estamos pendientes de los tecnofóbicos, porque también hay que continúan diciendo que sin tecnología también podríamos vivir. Como decíamos esta mañana y también esta tarde, suerte hemos tenido de la tecnología durante todo el tiempo de confinamiento y de pandemia. Lástima que, como mencionaba Joanmi,
por ejemplo, en Cataluña, que es el caso que conozco mejor, desde el año 85 que tenemos planes de informática educativa, porque es como empezamos llamándoles, y imaginaros cuántos años después aún tenemos una parte importante del profesorado que se ha evidenciado estos últimos meses que no tiene una competencia suficiente. Tampoco los estudiantes, que sí están alfabetizados pero no son competentes digitales, y Joan me ha insistido 2 o 3 veces también en el tema familias y en el tema competencia digital ciudadana, ¿no? Las sociedades que se precian por avanzadas hace años que tienen un plan de alfabetización digital de la población. Aquí nadie ha hablado de ello, sí hablamos de otras cosas, pero no de esto, ¿no? Entonces yo creo que, como decíamos esta mañana y repito ahora para cerrar, tenemos mucho trabajo para hacer, como siempre, pero también tenemos mucho talento en todas partes, en todos los niveles educativos y en las administraciones, que hará posible que esto avance en la buena dirección, siempre y cuando seamos capaces de atender esta dirección de manera colaborativa y conjunta. A veces, lástima que las universidades, y permitidme que también haga un apunte sobre esto, nos quedamos un poco al margen de toda la organización política y administrativa que y en realidad nos lo estamos encontrando por el camino, y tampoco no hay manera de llegar a un acuerdo con lo que decíamos esta mañana y también esta tarde, para tener estos escenarios reales en los que formar mejor a los profesores, y realmente todo el mundo ganaríamos, ¿no? La universidad probablemente tiene más tiempo y estrategias para documentar y para investigar. La escuela tiene la práctica y los escenarios reales, y en realidad después todo el mundo tenemos la responsabilidad y la atribución de formar al profesorado desde el punto de vista de la formación inicial y desde el punto de vista de la formación permanente. Ojalá, como decía Joanmi, no haya en breve una 9ª ley de educación, porque en un periodo determinado, en 10 años, tuvimos 3 leyes generales de educación. Esto no hay sistema educativo que lo sostenga, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esperemos que seamos capaces todas y todos de orientarnos hacia una dirección de colaboración y de tener unos ejes compartidos conjuntos que valoremos, respetemos y trabajemos para conseguirlos, ¿no? Nada más por mi parte, es viernes por la tarde, nos falta 1 minuto para llegar a las 6, a las 7, perdón. Sí. Cumpliremos con el horario estrictamente. Muchísimas gracias a los participantes durante todo el día, a los panelistas, a los coordinadores de las sesiones, a los asistentes, todas y todos, y a todas las personas que han hecho posible técnicamente que esto suceda, especialmente a Van Esteve, porque es la que ha estado ahí hace pues 10 días, que prácticamente se dedica exclusivamente a esto, y también a los equipos de investigación, especialmente al de la URB, porque es el que ha tenido la responsabilidad de organizarlo, pero también a los de las otras universidades por sus aportaciones y su respaldo desde el punto de vista organizativo. También dejadme que dé las gracias de nuevo a Mireia, a María y a Carme, que han hecho el informe que compartiremos a partir de las sesiones de hoy. Acabaremos de perfilar algunas de las cosas y que os haremos llegar próximamente para que lo podamos utilizar todos. Buen fin de semana, cuidaros mucho, que el virus os deje tranquilos y esté lejano, y ya pues felices Navidades, y que el año 2021 nos sea bastante más propicio en general de lo que ha sido el 2020. Muchísimas gracias y nos vemos en el FIED 2021 en octubre, y si el virus y las circunstancias nos dejan, esperemos que presencialmente, y podamos tomar café y achucharnos en algún momento, que es lo que nos falta ahora, que tenemos que mantener las distancias. Buenas tardes, buen fin de semana y mil gracias por colaborar y por participar. Adiós.